Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a compartir dentro del curso de Altos Estudios Internacionales, avanzados en la Sociedad de Estudios Internacionales de España, un tema que es pues de vanguardia y es presente en la actualidad, como es la política victimológica. Partiremos entonces de una explicación muy rápida sobre la ubicación de esta disciplina de la victimología para posteriormente pasar a explicar qué es la política victimológica y cómo aterriza en este sentido en la política pública general. Mi nombre es Carlos Rodríguez Campos y bueno, soy rector fundador del Instituto Mexicano de Victimología y actualmente también colaboro como vicerrector en la Sociedad de Estudios Internacionales. Para hablar primeramente de esto es ubicarnos en las ciencias penales. Las ciencias penales pues son aquellas que se abocan al conocimiento, al estudio, al desarrollo de lo que es el fenómeno criminal y victimal. Hay una clasificación que se tiene de las ciencias penales, eh, que son ciencias penales preventivas, las principales, auxiliares y instrumentales. Las ciencias penales preventivas, pues podemos tener aquí, se puede tener Estado de Derecho, seguridad pública, control social, la política criminal, la política victimal. Las principales son cuatro, desde el derecho penal, a partir del cual en su escuela positiva nace la criminología, con hay exponentes como Lombroso, Ferri y Garófalo, y posteriormente ya para complementar el estudio de lo que es el fenómeno criminal, también se estudia el fenómeno victimal, que es la otra cara de la moneda. Y a partir de este estudio se verifica la necesidad social y también catapultada o exponenciada por lo que son los derechos humanos, la teoría general de los derechos humanos y bueno, su parte normativa, el surgimiento del derecho victimal. Entonces tenemos aquí las ciencias penales instrumentales también y las auxiliares, que son las ciencias forenses, aquellas disciplinas que son aplicadas, las ciencias, disciplinas, etcétera, que son aplicadas al foro, es decir, a lo jurídico. La policiología, la policía científica, la que va a realizar toda la investigación de un fenómeno criminal o de un hecho, ya en particular de un hecho criminal, y en específico también de las tecnologías de información y comunicación, que son auxiliares, como su nombre lo dice. Las ciencias penales instrumentales son los caminos por los cuales se va a aplicar las ciencias penales principales, es decir, tanto el derecho penal como el derecho victimal, la victimología y la criminología. Tenemos entonces aquí vertientes regionales como son el derecho procesal penal, el amparo penal y los medios alternos de solución de conflictos. Y en el ámbito internacional tenemos, por ejemplo, lo que son los caminos, las vías o los procesos ante la Comisión Interamericana, en el caso de América, proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los procesos ante organismos internacionales, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. En el derecho penal procedimental se tienen pues específicamente 6 tipos de procedimiento: el procedimiento del sistema inquisitivo, como todos lo conocemos, el sistema acusatorio tradicional, el sistema mixto, que en México, en el caso de su normatividad, bueno, aplicó 33 códigos específicos, el sistema acusatorio adversarial, que es el que actualmente se implementa a partir del
2008 y ya de una forma general de 2016 en México, códigos estatales y el código nacional, que es un código único, el sistema de justicia para adolescentes y el sistema de ejecución de penas, incluyendo también pues, las vías alternas, ¿no? Las vías alternas, amparo penal, que puede tomar en un momento determinado la forma de un recurso con el directo, el adhesivo, que siempre va a ser directo, y el indirecto, que se pone como eh, con una situación ahí de impugnación ante un hecho de una autoridad o de un particular que está realizando actos equivalentes a lo que son los actos de autoridad. Medios alternos de solución de conflictos, la conciliación, la mediación, la negociación, por ejemplo, en el derecho anglosajón, la amigable composición, acuerdos entre las partes, el arbitraje, por ejemplo, en el caso de arbitraje médico, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el caso de las vías o procesos internacionales, tenemos el proceso que es un proceso administrativo, proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el proceso ante la Corte Interamericana, según disposiciones de la Convención Americana que está vigente en este caso en nuestro país a partir de 1999. El jus cogens, por ejemplo, que es otro procedimiento, el derecho internacional imperativo, que conoce de acuerdo a 4 convenios de Ginebra, y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, conoce de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, donde quiera y cualquiera sea la fecha que se hayan cometido. En este caso son objeto de investigación. Las personas contra quienes existan pruebas de su culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas y enjuiciadas, en caso de ser declaradas culpables, castigadas. El artículo 27 del Estatuto de la Corte, en conformidad con la resolución 3074 del 24º periodo de sesiones de la ONU, y el protocolo primero del 1977, adicional a los 4 convenios de Ginebra, y según el jus cogens, pues se tienen procesos ante la Corte Penal Internacional como delitos de lesa humanidad, genocidio, delitos de guerra y delitos de agresión entre estados. ¿Qué es la victimología? Bueno, la victimología, yo tengo una definición que hago en mi libro Suma Victimológica del año 2012, que es esta definición, que es un estudio científico. Utiliza los métodos de diversas ciencias, por ejemplo, la parte del método científico en cuanto a lo que es la medicina, la psicología, ciencias, así que son ciencias duras, pero también se utiliza el método de las ciencias sociales, eh, que es un estudio científico multimétodo con características de interrelación entre disciplinas y ciencias y también entre otras áreas de conocimiento que aportan al estudio. ¿Y cuáles son los objetos y sujetos de la victimología? Bueno, los sujetos son la persona afectada, que puede ser de diversas formas: la víctima directa, la víctima indirecta, la víctima potencial, que se refiere a la persona que interviene para interrumpir o para de alguna forma parar los efectos o el impacto que pueda tener del hecho victimizante en la esfera jurídica de la víctima directa. Aquí tenemos también los factores como objeto de estudio, factores victimógenos externos e internos, todas las características, circunstancias, modalidades que se refieren también al hecho victimizante, los procesos de victimización, la victimización primaria por el propio hecho, la secundaria que se da por las negligencias, omisiones, eh, de lo que es del sistema jurídico operativo penal,
y la terciaria y vicaria. La terciaria es lo que es la famosa teoría del Labeling Approach, que es el etiquetamiento a la víctima, donde se le despersonaliza y también pues se le llama víctima, pero deja de ser persona, sino ya aquí sobrepasa esa calidad y se le denomina víctima. Y es más, en ocasiones ni siquiera se conoce el nombre, pero sí se conoce lo que le sucedió. En el caso de las víctimas, las macrovíctimas en movimientos bélicos, en caso de asesinos seriales, las víctimas eh, también, o las víctimas de delitos seriales como los sexuales, y la vicaria, que la va a padecer esta victimización, aquella persona que es cercana o que atiende de alguna forma a personas de alta demanda, en sus pretensiones, o puede ser también en el ámbito de la salud y especialmente en el ámbito de la justicia, cuando hay la comisión de un hecho victimizante que se traduce como delito. Aquí es importante también tener de alguna forma la noción de que el hecho victimizante no solamente puede ser el hecho criminal, el hecho delincuencial, sino también la violación de derechos humanos en esa doble, en esa doble vertiente. Tenemos, por ejemplo, la desaparición forzada de personas, la tortura como ejemplos. También tiene como objeto de estudio las afectaciones y los daños. Partiendo de lo que es la teoría de daños, la teoría de daños civil, los daños materiales, los daños inmateriales, el lucro cesante, los daños psicológicos, los daños morales que se puedan provocar, la sistematización de principios y normas de derecho victimal ampliada de política victimal y procesos de desvictimización, es decir, caminos por los cuales la víctima deja de considerarse víctima, se recupera, reconstruye o construye un proyecto de vida digno que corresponde a su naturaleza de dignidad humana para efecto de seguir con este camino por este proyecto de vida. La asistencia integral también es parte de la desvictimización, la asistencia y la atención, que son dos cosas distintas. La asistencia, que es una cosa inmediata, que puede ser en el ámbito médico, en el ámbito psicológico, en el ámbito social, en el ámbito jurídico, es decir, es integral, con perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de género, una perspectiva de protección a la infancia, también perspectiva de protección a grupos vulnerables y en el caso también de América, la protección de grupos y comunidades indígenas, es decir, del enfoque de etnicidad, temas de tortura, desaparición forzada se da mucho en este caso también como ejemplo, la atención integral que va dirigida prácticamente a reconstituir, a desvictimizar y a lograr algo que se llama reparación integral. La reparación integral, que vamos a ver un poco más adelante, pues no solamente es enfocada a la parte material de los daños, a lo que es materiales, daños materiales psicológicos, sino también a la reconstitución del tejido social y de lo que es la construcción de un ambiente en el cual se bloqueen los factores que facilitan la victimización o facilitan la presencia y actualización del hecho victimizante. Eh, esto, este estudio científico de la victimología se da con el fin de recuperar el status quo anterior a la comisión del hecho victimizante de la víctima, delito o violación de derechos humanos, o en su caso, cuando no es posible el estatus, recuperar el status quo, acercar lo más posible a este estatus. También tiene como propósito sistematizar los conocimientos para crear política victimal, es decir, un hecho de gobierno para efecto de atender este fenómeno de la victimización. Acciones, mecanismos, acciones, estrategias,
dirigidas a prevenir, dirigidas a disminuir la actualización de incidentes victimales, hechos victimales en el mundo real, y las afectaciones que puedan ocasionar. También incidir en colaborar en los procesos de desvictimización, creando programas multidisciplinarios en el ámbito médico, en el ámbito psicológico, en el ámbito social, en el ámbito jurídico, en el ámbito integrativo. Y los mecanismos que las personas afectadas, que puedan ser directas, indirectas, potenciales, inherentes, sean restauradas en sus esferas jurídicas, es decir, en sus tres elementos, en su cuerpo, en su psique, en su mente y también en sus derechos afectados. ¿Qué es la política victimológica? La política victimológica, pues, es aquella acción de gobierno o todo acto de gobierno ejercida por el Estado y actores colaboradores como pueden ser colectivos de víctimas, academia, expertos operadores del sistema jurídico, político, social, y que se traduce en un conjunto de mecanismos, programas, acciones, estrategias, leyes, protocolos tendentes a la prevención victimal, a los 4 modelos, a la asistencia y atención integral de víctimas, a la consecución de la reparación integral, como comentaba, de las afectaciones individuales, afectaciones colectivas y sociales, derivadas del hecho victimizante en las 2 dimensiones que comenté, en su vía de dimensión delincuencial y en la vía de la dimensión de violación a derechos inherentes, es decir, derechos humanos o derechos subjetivos, y que pretende con la implementación de procesos sistematizados y con enfoque especial y diferenciado, lograr que la víctima se desvictimice, es decir, se deje de ser víctima y recupere su status quo o un proyecto de vida digno para seguir por el paso de la vida y que inhiba los factores victimógenos, en este caso la reparación integral, que le dieron origen al hecho victimizante. Por ejemplo, lo que son las medidas de no repetición, las medidas de satisfacción, que se estructure sistemáticamente a un análisis en dichos factores para disminuir el fenómeno victimal a nivel micro y macro victimizante. La política victimológica para algunos académicos, eh, pues es una política pública y eh, busca intervención en el posible comportamiento victimógeno de la víctima, victimogénesis se llama, observar la responsabilidad de la víctima del delito, pero va más allá. También se ve desde la perspectiva de la victimología positivista, hoy estudiada desde el derecho penal únicamente. Por lo anterior, también una mejor definición puede ser aquella política pública orientada a la prevención de la victimidad, características socioeconómicas, biológicas, tecnológicas, etcétera, que permiten dar instrumentos a la víctima en aras de eliminar o disminuir los efectos de la victimización y evitar futuras victimizaciones que atenten contra bienes jurídicos individuales, supraindividuales y de contenido difuso. Así las cosas, una política victimal es completamente compatible con un modelo de justicia restaurativo que busca desarrollo de procesos en los cuales se proteja a la víctima, ¿verdad? Como son aquellos eventos del acto legislativo, en que las víctimas y el delincuente y miembros de la comunidad afectada puedan también acordar el establecimiento de derechos quebrantados, es decir, el restablecimiento, la restauración ante el sistema de justicia, ya sea formal o comunitario. Para garantizar el acceso a la justicia, tanto a las víctimas de delito, los asesores, por ejemplo, jurídicos públicos, que son uno de los operadores nuevos, que no en toda la sistemática y lo que es el, el modelo jurídico continental, el sistema jurídico continental que tenemos nosotros en América y que fue precisamente derivado de una herencia europea, de una herencia romana y después española, pues tenemos ahí que es un nuevo operador que va a ser en este sentido el que garantice el acceso a los derechos y lo que es
prácticamente la dinámica, la participación activa de la víctima. Eso está en el artículo 20 constitucional de nuestra Constitución, apartado C, en la primera fracción, y tiene su fundamento también en legislaciones especiales. La legislación general de víctimas, la ley general de víctimas, en sus fracciones 24ª y 25ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley de víctimas para la Ciudad de México, de la cual eh, pues me considero en este caso el autor principal, el potencializador y presentador que implementó la legislación junto con otros actores también eh, públicos de los reglamentos, en este caso de la ley, en especial también las leyes orgánicas de las instituciones que se dedican y que tienen obligaciones para las víctimas, que son pues todas las que conforman el sistema jurídico penal, bueno, en México, desde los ámbitos, los tres niveles de gobierno, en en el ámbito ejecutivo, administrador, que son el municipal, el estatal y el federal, y en el caso de las funciones, también de la ejecutiva, pero la legislativa y en especial de la judicial. La etapa de investigación también solicitan al Ministerio Público los actos de investigación pertinentes y útiles. E incluso ellos, como expertos técnicos jurídicos, pueden iniciar una denuncia, pueden iniciar lo que es una carpeta de investigación, porque así los faculta la normatividad. El sistema penal, pues se tiene en este sentido una integración por 5 subsistemas: el de prevención de violencia y delincuencia, el de cuando ya se da el hecho, a veces anterior al hecho, cuando ya se da el hecho, de procuración de justicia, que está integrado por procuradurías y fiscalías generales de justicia y la Fiscalía General de la República, en algunas partes fiscalías generales de la Nación, de administración de justicia por todos los tribunales, tanto federales, nacionales y estatales, el sistema penitenciario, que forma parte también del Ejecutivo en las Secretarías de Seguridad Pública y Ciudadana, y el postpenitenciario, que es un, también un derivado de la vigilancia que debe hacer de la actividad de la persona que es liberada de manera anticipada para recuperar, en este caso, su calidad de ciudadano con la figura de reinserción social en el caso del sistema penal. Pues tenemos así. En el caso de la ley de víctimas, pues tenemos básicamente la aplicación ya del derecho victimal. El derecho victimal pues es un conjunto, tiene 2 acepciones, pero como objetivo, el derecho victimal objetivo es un conjunto de normas, como cualquier otra rama del derecho, conjunto de normas jurídicas que se van a referir a la víctima, a sus derechos y a los mecanismos que se implementan para su protección, para su desvictimización y para su recuperación, es decir, para la reparación integral. Sería en ese sentido, pero el derecho victimal subjetivo sería aquel que nace del hecho victimizante. El derecho que nace del hecho victimizante, es decir, del hecho que es calificado como victimizante por la legislación, delito o una violación de derechos humanos, y que surge ahí la facultad de conseguir o de ir por la desvictimización, desde la asistencia, la atención y lo que es la reparación integral. Entonces tendremos 2 vertientes de lo que es el derecho victimal. Aquí tenemos algunas definiciones: el hecho victimizante, actos o omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro bienes jurídicos o derechos de una persona que la convierten en víctima. Estos pueden ser tipificados como delito, constituir una violación a derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución o por los tratados internacionales en los que México forma parte
y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México. En el caso de la víctima, tenemos una clasificación también, como ven ustedes, es amplísima: víctima, persona física o colectivo de víctimas que directa o indirectamente sufren el daño, menoscabo en sus derechos producto de hecho victimizante. Aquí yo le agregaría también de alguna forma las otras dos que integran la directa, la indirecta, y de manera extraordinaria la víctima potencial. La víctima directa, pues aquellos que sufren de manera directa el menoscabo económico, físico, mental, emocional o en cualquiera de sus esferas. La víctima indirecta, que son familiares o aquellas personas dependientes de la víctima directa que tienen una relación inmediata con ella, y la víctima potencial, ojo aquí, las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren, o bien colectivos de víctimas cuyos derechos pueden verse afectados o estar en riesgo por prestar asistencia a la víctima, por ejemplo, policías, cuerpos de rescate, lo que son cuerpos médicos, paramédicos, etcétera, o cualquier persona que intervenga para impedir o detener la violación de derechos humanos o la comisión de un delito. Como ven ustedes, es una cuestión muy amplia en cuanto a la parte también de este aspecto. Hay principios que se aplican, que va a ser un materia de otra videoconferencia, pero me gustaría ir a la reparación integral para explicarla de manera más rápida. Está integrada por 5 tipos de medidas: las medidas de restitución, las medidas de rehabilitación, las medidas de compensación, las medidas de satisfacción y las medidas de no repetición. Estas medidas, pues sus efectos tienen que ver directamente de lo que es la parte inmediata. Por ejemplo, las medidas de restitución buscan restablecer a las víctimas en sus derechos, bienes, propiedades, posesiones de los que fueron privados como una consecuencia directa del hecho victimizante. En el caso de las medidas de rehabilitación, van enfocadas a la recuperación de la salud, como su nombre lo dice, la salud física y psicológica. Las medidas de compensación buscan resarcir a las víctimas de manera económica daño material, daño emergente, lucro cesante, daño patrimonial, inmaterial, lo que son, por ejemplo, el daño moral, el daño al proyecto de vida, y las medidas de satisfacción, que son acciones que contribuyen a mitigar el daño y ocasionado a las víctimas mediante su dignificación. Es un daño inmaterial. Un ejemplo sería aquí la localización de personas desaparecidas. Sería una medida. La publicación de semblanzas, creación de eventos, difusión de resoluciones judiciales o informes a través de medios de comunicación. Y las últimas medidas de no repetición, que son aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y contribuir a prevenir y evitar la repetición del hecho victimizante o hechos parecidos al ya ocurrido. Es decir, una parte que en lo que es victimología conoceremos o se conoce como victimidad, es decir, el resultado de todos los factores que facilitan la comisión de ese hecho. Y aquí se tiene al daño como objeto el daño al proyecto de vida y el daño inmaterial. Por ejemplo, una sería la capacitación de servidores públicos en materia de derechos humanos, la participación de las víctimas y las instituciones del Estado, la reforma normativa, la educación a la población en derechos humanos, la creación de mecanismos de conciliación y paz, eh, fortalecimiento y mecanismos de transparencia y anticorrupción, etcétera. Pues en este video pues sería entonces cuánto para efecto de grabar otro de acuerdo a los principios y derechos principales de las víctimas. Les agradezco y que tengan muy buena jornada.